Sí, ahí está. FTX, el fraude cripto que una simple auditoría contable hubiese evitado. Como todos ustedes saben, el precio del Bitcoin se ha caído totalmente y esto responde principalmente a este suceso que se dio a inicios de noviembre. Estamos hablando del 6, 10 de noviembre aproximadamente. Del 6 al 10 se estuvieron dando todos estos hechos. Lo primero que deben de saber ustedes es quién es FTX. Todos hemos oído hablar de Binance. De hecho, el CEO de Binance vino a nuestro país para hacer una visita y ver posibilidades de inversión, etcétera, etcétera, y el gobierno lo promocionó por todo lo alto. Pero el CEO de FTX es otro y son empresas independientes, aunque están relacionadas, puesto que Binance ayudó a fundar FTX. FTX, digamos que es el Binance de Estados Unidos. Es la casa de cambio de criptomonedas más grande en Estados Unidos, solo superada por Binance, que es de origen chino. Se podría decir que es de origen chino, aunque ahora ya no funcionan ahí porque, como todos ustedes bien saben, en China están prohibidas las criptomonedas. Entonces, ellos se mudaron finalmente y ahora son el crypto exchange más grande del mundo, pero FTX era su contraparte en Estados Unidos, es decir, la casa de cambios más grandes que existía en Estados Unidos. FTX hacía una serie de publicidad, por ejemplo, en equipos como los Golden Warriors en la NBA y otros equipos de la NBA, hacía donaciones a instituciones de caridad, tenía muy buena prensa. De hecho, su fundador, que es este señor que está aquí, Sam Bankman-Fried, curioso, ¿no? El nombre de el apellido, investigué y no es un apodo, es el nombre de el apellido de este sujeto, Sam Bankman-Fried, que es el fundador de FTX y es el CEO, era el CEO de FTX hasta aproximadamente el 11 de noviembre. Es definitivamente un personaje que es interesante estudiarlo. Fue un gran donante político, como le dijo, aportó más de 37 millones de dólares a la campaña de los candidatos demócratas. Al mismo tiempo que su codirector ejecutivo, Ryan Salam, también hacía donaciones al partido republicano. Es decir, estaba muy metido en política, estaba muy metido en obras de caridad, apoyando equipos, tenía muy buena prensa, manejaba muy bien el marketing y todas sus contribuciones pues a ambos partidos porque apostaba por ambos caballos, ¿no? Entonces estaba muy relacionado a el Senado de los Estados Unidos para que aprobaran leyes que favorecieran las operaciones en cripto en Estados Unidos. Sin embargo, a la vez que este personaje hacía todo esto, también era un personaje que hacía cosas, o sea, era un poco cínico, se burlaba de la gente. De hecho, en una entrevista a él le preguntan que si no se siente mal o que si no ve algún conflicto en lo que hace, porque ya sus operaciones se estaban viendo mal. Entonces, los periodistas empezaron a indagar y así es como inicia todo esto. Y él responde, bueno, dice él, las reputaciones están de eso están hechas las reputaciones hasta cierto punto, de decir lo que la gente quiere oír. Entonces, estamos viendo aquí un sujeto que decía lo que tenía que decir para vender lo que tenía que vender, para generar confianza y para luego estafar a las personas, como terminó haciéndolo ya en días recientes. Aquí tenemos a ambos CEOs, CEO Bankman y Champagne Sao, que es el que vino a El Salvador. Este vino a El Salvador en junio del 2021, creo aproximadamente. Esos son cómo están valoradas sus empresas actualmente, o por lo menos estaba la empresa de Bankman. Como digo, no son de la misma empresa porque este es el CEO de Binance, el de la derecha es el CEO de Binance y el de la izquierda es el CEO de FTX, que es la empresa que acaba de quebrar. Entonces, esos son sus patrimonios o cómo estaban valorados, mejor dicho, sus empresas: 32 mil millones de dólares una, 41 mil millones de dólares la otra. Esta es parte de la visita que hizo el CEO de Binance. Binance no ha quebrado, Binance sigue funcionando, pero estuvo muy relacionada a la empresa FTX, que es la que ha quebrado. Esto lo aclaro para que no vayan a pensar que estoy diciendo algo que no es. Adicionalmente, existía una empresa, digamos, una empresa hermana de FTX, que es con la que triangulaban o canalizaban los depósitos de los clientes para hacer inversiones especulativas. ¿Esto qué quiere decir, estimados? Que
es como funciona, si ustedes se recuerdan cómo funcionaban, por ejemplo, el caso FinCepro, Incepro, ya los que tenemos un par de años nos acordamos de ese caso famoso, ¿no? Que al final la gente no pudo recuperar su plata, ofrecían grandes dividendos, pero lo que se estaba haciendo prácticamente era un esquema Ponzi, que al final llevó a que mucha gente perdiera sus ahorros. Es parecido y es exactamente igual lo que ha sucedido aquí con esta empresa que era, óigase bien, era la el exchange cripto más grande en Estados Unidos. Entonces, no es una empresa cualquiera, es una empresa monstruo. De hecho, se le veía a este personaje de Sam Bankman como uno de los supergenios del cripto que había amasado una gran fortuna y que era parte de todo ese lobby que gestionaba para que se implementaran nuevas políticas favoreciendo al mundo cripto en Estados Unidos. Bien, esta era la CEO de Alameda Research. Alameda Research era una empresa hermana con la cual triangulaban los fondos. Es decir, FTX captaba los fondos. Por ejemplo, si usted tal vez hizo alguna inversión ahí, lo que usted hacía era con su tarjeta de crédito, compraba bitcoins, luego o podía comprar el token de FTX, el FTT, y sus fondos eran captados y luego eran invertidos en otro tipo de empresa como Alameda Research, que a la vez invertía en otros exchanges o invertía en otras inversiones arriesgadas que al final le llevaron a perder los fondos incluso de sus clientes. Y eso es lo que ahora se considera como una estafa, puesto que este esquema no estaba claro en los estados financieros de FTX. Entonces, esta curiosamente son todos personajes muy jóvenes, andan todos en el rango de 30 años de edad. Todos tienen relación con las matemáticas, las finanzas y bueno, pues hay gente muy inteligente detrás de esto, formando y creando estos esquemas Ponzi que se generan en relación a las criptomonedas. No todo es bueno en las criptomonedas, estimados. Hay mucha estafa, hay muchas burbujas, sobre todo el año pasado que hubo una gran inflación y que había un montón de dinero circulando en la economía de Estados Unidos. Se crearon tantos tokens, ¿no? Los NFT, los monos aburridos, todo eso, no sé si lo vimos en su momento, vimos un poco de qué eran los NFTs y cómo todo esto se veía que era una gran burbuja que al final iba a estallar y es lo que está sucediendo actualmente y sigue en proceso de estallar esa burbuja porque van a venir más quiebras de empresas relacionadas al mundo cripto. Este es un poco el esquema, cómo funcionaba. Se creaba un token, tal vez si recuerdan el webinar que hicimos de criptomonedas alternativas al Bitcoin, las altcoins, hablamos un poco de cómo se creaban estos tokens y esta era una de las tantas criptomonedas que hay, ¿no? Hay alrededor de 5,000 criptomonedas, no todas están catalogadas o listadas en los exchanges, pero algunas son más sólidas que otras y eso tiene que ver con la confianza que la gente deposita en estas criptomonedas. Ya en mayo se dio una quiebra de Luna Terra que provocó también una gran caída en el precio del Bitcoin, ¿no? Y este es el esquema en el cual funcionaba, se crea el token, luego eso se hace que la otra empresa hermana compre esos tokens y luego haga inversiones arriesgadas y todo eso se ve y empuja el precio hacia arriba. Los inversores, inversionistas grandes, porque aquí habían inversionistas grandes metiendo plata y también inversores como uno que va a comprar $100, que va a comprar $50 de tokens. Entonces veían que el precio subía y por eso compraban ese token. Eso mostraba más ganancias en los balances y en los estados financieros de la empresa FTX y eso les ayudaba a captar más fondos de los inversores al mostrar buenas cifras. Y al final volvían a crear más token, volvían a generar más ganancias, hacían que más inversores estuvieran interesados en meter plata y también en recaudar más plata de inversionistas grandes. Así es como funcionaba este esquema a través de la otra empresa hermana, que lo que hacía pues era, estaban haciendo, comprando sus propios tokens con la plata de la gente que invertía. Gente como usted y yo que iba ahí y depositaba su dinero con la esperanza de ganar tener alguna ganancia de sus ahorros, ¿no? Esta es la crónica de lo que sucedió. Surgen algunos informes y aquí vemos, se difunde un estado financiero, un balance. Vean ustedes cómo la contabilidad es tan importante
y sigue siendo la herramienta que valida las cifras de las empresas. Pues no hay otra, esto va a ser así, no va a cambiar. Y por más que haya tecnología, siempre va a existir la contabilidad como herramienta para diagnosticar el funcionamiento de una empresa o las cifras financieras. Lo que sucedió es que se divulgó un balance en el cual se dieron a conocer de que esa empresa hermana, Alameda Research, no era una empresa hermana, en realidad eran independientes, pero se sabía que tenían alguna relación, puesto que ese personaje, Sam Backman, había sido anteriormente el CEO de esa empresa, Alameda Research, y luego él se fue a fundar FTX. Entonces, ¿qué sucede? Que se difunde ese balance y en el balance se ven grandes cantidades de token FTT que habían sido invertidas por Alameda Research, que habían sido compradas y por eso se empieza a sospechar, ¿no? Empiezan a generarse algunas dudas en los inversores y eh, se empiezan a rastrear los movimientos. Esto es importante porque ustedes recuerden que en la blockchain todo se puede rastrear. Las direcciones quedan, si bien son anónimas, no es que estén ocultas al público. Se puede rastrear en el blockchain. Vimos en algunos webinars de auditoría del blockchain cómo tú puedes ir a un rastreador de estos y, por ejemplo, poner una dirección de Bitcoin, una wallet, y poder ver todas las transacciones que se están dando en esa dirección de Bitcoin y así poder determinar si hay movimientos sospechosos. Entonces empiezan a rastrear estos movimientos y así es como los inversores empiezan a tener dudas sobre lo que estaba sucediendo con esa empresa. Finalmente ellos tratan de decir, no, todo está bien, todo lo vamos a arreglar en breve, ese balance no es completo, falta información, ¿verdad? A veces pasa esto en las empresas, los contadores hacen un balance, entonces se ocultan cifras y esto finalmente hay que recordar que eso es un fraude. Tenemos que mostrar las cifras tal y como son y si encima se hace una auditoría o se emite alguna opinión financiera sobre esas cifras, debe de ser acorde a la realidad. Jamás debe mentir y la ética del contador y del auditor debe estar siempre presente en todo lo que hace, porque si no, eso le puede llevar incluso hasta la cárcel. Es lo que ha sucedido en este momento. No se sabe todavía si estas personas van a ir a la cárcel, pero por la forma en que se está viendo, y vamos a ver más adelante, que se está dilucidando todo esto, es probable que en algún momento pudieran llegar a consecuencias tan graves como ir a la cárcel. Bien, lo que sucede ya el 6 de noviembre es que Binance, al ser inversor también de FTX, intenta liquidar, es decir, intenta vender sus tokens que tenía y con eso el precio empieza a descender. Esto es tan drástico que vimos cómo estaba valorada la empresa en 32 mil millones de dólares y perdió casi el 95% de su valor en un par de semanas. Entonces vemos cómo de repente todo este mundo cripto, que hay grandes cantidades de inversiones, vemos que hay capitalizaciones de mercado de miles de millones de dólares sobre empresas que no tienen ningún fundamento, o sea, no hay una tecnología que esté detrás de eso, no hay activos que estén detrás de eso. Recuerdan ustedes la fórmula del balance contable, que es activo menos pasivo es igual a capital. Entonces, cuando hay una inversión fuerte en una empresa, en un token, en alguna institución, tiene que haber una contrapartida que respalde esa inversión y que justifique esa valorización. Si no hay un activo que lo esté respaldando, como podría ser en el caso de una empresa o de una industria, la planta industrial, la maquinaria que tiene, el know-how que tiene, las marcas que tiene registradas, todo eso es lo que da valor a la empresa. Pero en este mundo cripto se han hecho tantas burbujas a causa de que ha habido tanto dinero circulando este tiempo atrás y entonces la gente se volcó a invertir a lo loco, es decir, compraban NFTs de miles de millones de dólares, mejor dicho, y al final eso no tenía ningún valor detrás de ello que pudiera justificarlo. Debe de haber un valor razonable. Ustedes bien lo saben si son contadores, son auditores, sobre cada activo que justifique una inversión de ese tipo. Entonces, lo que sucede en este mundo cripto es eso, ha estado pasando todo el tiempo atrás y ahora esas empresas están cayendo una tras otras. Se empiezan a declarar en quiebra y cuando la gente quiere hacer los retiros, ya no se pueden hacer porque los exchanges limitan los retiros para no quedarse y para no ir a la quiebra. Entonces, en un determinado momento, por ejemplo, ya sucedió con otras casas de cambio de criptomonedas
que ellos captan los fondos, pero cuando la gente quiere retirar los fondos ya no es posible. Como no hay nadie regulándolo, es como que tú vayas al banco, deposites tu plata ahí y cuando querrás irla a sacar, el banco te diga, no, mire, no la puede sacar o solo le puedo dar $100, solo le puedo dar tanto, ponen límites para los retiros y eso es porque el banco está entrando en quiebra porque todo el mundo se ha asustado y quiere retirar el dinero al mismo tiempo. Entonces eso es lo que está sucediendo con estas empresas de cripto, con estos exchanges que durante tanto tiempo han captado fondos y ahora ante la bajada del precio del Bitcoin se ven en dificultades. Al final, bueno, ellos tratan de que Binance los compre y el CEO, Changpeng Zhao de Binance, intenta hacer un acuerdo con estos de FTX, pero al hacer algunas auditorías a la empresa se dan cuenta de que lo que hay ahí es un desorden total y ya lo vamos a ver más adelante y deciden dar marcha atrás. Rechazan entonces, desestiman la oferta que habían hecho, la retiran, mejor dicho, se retiran del acuerdo y entonces sí, ya definitivamente el exchange de FTX, si alguno de ustedes tenía plata ahí, pues ya no la pudo retirar. Eso fue el 9 de noviembre y a partir de ahí el precio del Bitcoin se va en picado, estaba. Recuerdo que aproximadamente estaba llegando a unos 21,000, $22,000 aproximadamente estaba llegando el precio y parecía que se iba para arriba, pero con este anuncio se vino y llegó hasta incluso los $15,000 el precio del Bitcoin. Se sufrió una caída de aproximadamente unos $7,000. Ahorita, antes de hacer este webinar, creo que está en 16,500, se ha mantenido ahí. Yo hubiera esperado una caída más fuerte del Bitcoin, pero digamos que ha soportado muy bien, a menos que en los próximos días hayan anuncios de otras empresas que van a quebrar, lo cual sí definitivamente llevaría el precio a los suelos, ¿no? Pero esperemos que no sea así. Bien, avanzo. Esa avalancha de solicitudes de gente queriendo retirar el dinero es lo que lleva finalmente a la quiebra a la empresa de este personaje. Y lo que está sucediendo, que estamos viendo, que está pasando, es una serie de eventos que vienen desde inicio de año, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? Porque habían estimaciones o habían predicciones de que el Bitcoin en esta fecha iba a estar aproximadamente en $100,000 y que en un determinado momento iba a llegar a $1,000,000, pero todo lo que está sucediendo es lo contrario. Vemos cómo el precio va cayendo. Empezó a principio de año, luego esta empresa Terra Luna, que era otro Bitcoin, era otro esquema parecido al de Sam Bankman, llevó nuevamente a otra caída, llegó el precio, bajó de 32,000, llegó casi a los 20,000, ahí se mantuvo y ahora con esta nueva quiebra está llegando a los $16,000 y es una serie de eventos desafortunados que están sucediendo para todos aquellos que hemos invertido en Bitcoin, pues no deja de preocuparnos, ¿no? Este es el CEO de Binance cuando vino a nuestro país. Entonces, si usted no se dio cuenta, pues él vino aquí, habló con el presidente, lo anduvieron de arriba para abajo y anduvo viendo oportunidades de inversión en nuestro país. Al final, toda esta inversión no se ha materializado en nuestro país. El precio no ha favorecido, tal vez en un contexto diferente esto se hubiese dado, hubiese sido posible que hubiese venido inversión. Lo cierto es que la inversión en Bitcoin, y lo decíamos al inicio, ¿no? En los webinars iniciales, la inversión en Bitcoin no puede ser significativa por cuanto simplemente es un almacenamiento de valor lo que hay ahí. Es decir, tú no necesitas ni siquiera construir un banco para almacenar el Bitcoin, ¿no? Todo está en direcciones electrónicas. Entonces no se invierte, más bien los inversionistas tratan de captarlo. Entonces no se entiende muy bien cómo es que al final toda esta inversión va a llegar a nuestro país. Se hablaba de bonos volcán que iban a existir, nunca se dio. Esperemos que esto al final cambie si en algún momento del otro año el precio del Bitcoin llega a subir. Bien, al final, como decía, Binance se echa para atrás y no rescata a FTX. Esto de los rescates es interesante porque en el mundo financiero ya existe esta figura que son los bancos centrales. Hablábamos en un determinado momento que las criptomonedas como el Bitcoin son descentralizadas, es decir, no hay un banco central que esté respaldando a los tenedores de Bitcoin.
Entonces, eso no sucede así con el dólar, por ejemplo, que hay un banco central. En el caso de nuestro país, cuando teníamos el colón, existía un banco central que era también un rescatista de los otros bancos comerciales. En el caso de que hubiera una retirada masiva de algún banco, y si ustedes se recuerdan, quiero ver si esto sucedió. Bueno, hubieron quiebras. Recuerdo, por ejemplo, la quiebra de un banco, no era banco, no recuerdo si era banco, era cooperativa, no recuerdo, pero era Ahorromet. Algunos se acordarán de eso. Entonces, si en algún momento existía una retirada masiva de las personas que querían sacar sus fondos, el Banco Central intervenía dando liquidez para que no ese banco no entrara en quiebra y para que la gente pudiera sacar su plata, ¿no? Y eso no sucede en el mundo cripto, porque no hay un banco central que respalde el Bitcoin. Algunas monedas que son más centralizadas, como estos tokens, son todavía peor por cuanto no hay nadie que los regule, no captan fondos y no hay nadie que los regule. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger los tokens en los cuales vamos a invertir. En el mundo del Bitcoin hay un movimiento que se llama el maximalismo Bitcoin, que quiere decir que aquellas personas se refieren así aquellas personas que ellos solo creen en el Bitcoin y no creen en ningún otro token alternativo. Personalmente hay algunos tokens muy buenos porque tienen tecnología detrás de ellos respaldándolo. Sin embargo, son tokens que es tecnología que va a tener alguna utilidad tal vez mucho después en el futuro. Bien, este señor que está aquí, John Ray III, es para aquellos que alguna vez vieron alguna noticia, si se acuerdan del caso Enron, que fue un caso famoso que hubo allá por, no recuerdo exactamente la fecha, por los 90 creo, en el cual hubo también un fraude financiero, un fraude contable financiero de cifras maquilladas en balances y estados financieros para que captar fondos de inversores. Este señor ha estado en todas esas bancarrotas arreglando las empresas. En Estados Unidos existe una ley de bancarrota que permite a las empresas apegarse bajo ciertas condiciones para poder liquidar las empresas, para poder reorientarlas o para poder salvarlas. Entonces, este señor es el que se encarga de andar ordenando esas empresas y ha sido ahora designado para que FTX pueda apegarse al capítulo 11 de la ley de bancarrota de los Estados Unidos. Y él ha estado diciendo una serie de cosas acerca de cómo se manejaban internamente esta empresa de FTX, ¿no? Por ejemplo, dice que él, desde Enron no había encontrado un desastre financiero como este. Es decir, vea lo que dice. Él dice que no había encontrado o que había encontrado muy poca documentación de las finanzas y que no se podía confiar en la documentación existente. Siempre hablamos del control interno de las empresas, siempre hablamos del control contable. De hecho, yo cuando nosotros vendemos el software ERP, le decimos al cliente, mire, usted también aquí está poniendo un control interno a la empresa, no simplemente es un software, porque al final en las empresas, empresas familiares, empresas pequeñas, no hay control interno. Simplemente se recogen papeles, se le dan al contador, el contador agarra el papel, les contabiliza a lo loco y esas cifras no tienen nada que ver con la realidad de la empresa o a lo mejor no están respaldadas y sustentadas por documentos reales. O sea, esto era lo que estaba pasando, pero fíjese, esta no es una empresa pequeña, es una empresa que tenía un valor de 32 mil millones de dólares. Para hacer un comparativo, eso sería mayor al PIB de nuestro país. Es decir, FTX como empresa valía más que toda la producción interna de nuestro país en un año. Entonces, para hacer un comparativo, ¿no? Es una empresa grande y se manejaba de esta forma. Entonces, este señor ha declarado una serie de cosas que realmente asustan sobre el mundo cripto. Por ejemplo, dijo ante el Tribunal de Quiebra de los Estados Unidos que nunca había visto una situación tan caótica como la que está encontrando en FTX. Es decir, a este señor lo ponen para que arregle el desastre, ¿no? Para que liquide a los acreedores, para que liquide a los clientes de FTX y pueda devolverles la plata. Pero claro, eso va a llevar años, ¿no? El CEO anterior, que era el personaje que vimos al inicio, él ya dimitió como presidente, como CEO, y ahora han puesto a esa señora que arregle esta empresa, ¿no? Hay más de 100 empresas afiliadas que están también declarándose en quiebra y al final lo que se investigó y lo que se está dando a conocer es que hay un desorden en los registros contables y hay una serie de transacciones anónimas
que al final los investigadores van a necesitar esclarecer para deducir responsabilidades, ¿no? Recuerden ustedes que en el blockchain todo queda asentado, lo repito. Cuando usted hace una transacción, cuando usted hace una transferencia de una wallet a otra, siempre tiene que quedar asentada en el blockchain. Entonces se puede hacer una auditoría de ese blockchain y poder nosotros estimar hacia dónde han salido el dinero o las transferencias que se han hecho. Eso no se puede hacer en el banco porque no es público, pero el blockchain sí es público. Entonces, al final, todo esto, estimados, es probable que lleve a la cárcel. Si bien las inversiones, si tú haces una inversión y fallas en la inversión y no la haces de mala fe, entonces es probable que no te lleve a la cárcel eso. Pero actuar de mala fe, ocultar información y mentir para captar dineros de las personas, eso sí es un fraude y eso sí es muy drástico en los tribunales de los Estados Unidos se van a encargar de que esta persona pague por lo que ha hecho, ¿no? Si acaso se comprueba todo esto. Esto es lo que les decía, el capítulo 11 de la ley de bancarrota de los Estados Unidos permite a las empresas reorganizarse, ¿no? Y poder liquidar a los clientes, sobre todo para proteger a los acreedores, sobre todo, y a los deudores, que hay que pagarles, ¿no? Hay que pagarles su plata. Este es otro señor que es el abogado que ha sido designado para defender a FTX en los tribunales, pero repito, ellos están siendo, bajo una nueva junta directiva, están siendo nombrados para arreglar el desorden, ¿no? Y él ha descrito cómo se manejaba esta empresa y prácticamente lo han descrito como un territorio personal de Sam Bankman-Fried. Esto es importante, estimados, porque cuando somos contadores, cuando somos auditores y sobre todo en una economía tan pequeña como la salvadoreña, nos va a tocar llegar a empresas donde ahí es el territorio del dueño de la empresa, ¿no? Y está bien porque a lo mejor él ha fundado y ha trabajado por esa empresa, pero si hay cifras comprometedoras, si hay cifras que no están sustentadas, si hay alguna especie de fraude, si se está actuando de mala fe con los clientes, con los deudores, es menester para el contador que él pueda reportar estas situaciones. Y ahora con la ley de lavado de dinero que está próxima a entrar hoy en diciembre, a que ya entre, no, la ley no va a entrar, eso ya está. Lo que va a entrar es el instructivo de la UIF y hay que aplicarlo ahora sí. Entonces es importante que prestemos atención a este tipo de casos. El abogado cuestionó también algunos gastos. Fíjense que estas personas agarraban los fondos de los clientes y los iban a invertir en, por ejemplo, dice aquí que adquirieron 300 millones en propiedades en las Bahamas, ¿no? En viviendas y hogares de vacaciones para miembros del equipo de liderazgo de FTX. Es decir, agarraron la plata y fueron a comprar casas de campo, casas de playa. Entonces era todo un mal manejo porque no existían controles públicos, no se permitía a gente experta, auditores, contadores que llegaran a revisar las cifras para que esto se detectara a tiempo. Y al final, una buena cantidad importante de activos ha sido robada o ha sido desaparecida. Por si esto no fuera poco, estimado, al final el día 11 de noviembre se informó de un hackeo, el mismo FTX informó de un hackeo de las cuentas que al final llevó a que se trasladaran, mucho de las inversiones se trasladaran a cuentas desconocidas o a monederos sospechosos. Se estima que han sido 650 millones de dólares lo que se han perdido en un hackeo. Se puede imaginar esa cantidad de plata. Estamos hablando aquí que el FMI le pretendía prestar a El Salvador o estaba haciendo un préstamo de 1.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces esto sería un poco más de la mitad de esa cantidad perdida en un abrir y cerrar de hojas. Perdieron esa plata. Esto es interesante porque hay sitios donde ustedes pueden, yo luego les paso el enlace, donde ustedes pueden ir a ver cómo es que se mueve esa plata. Y esto, a diferencia de un banco, es que en un banco pues se necesitan jueces, se necesita que haya toda una investigación de parte de las autoridades para acceder a esta información. Sin embargo, en el blockchain, como es público, cualquiera lo puede hacer y hay gente que se dedica a hacer estas investigaciones. Por ejemplo, aquí están viendo ustedes un esquema de cómo la plata es redirigida se lleva a una wallet y luego se distribuye en muchas para luego ir vendiendo poco a poco esa plata y no levantar sospechas.
Aquí hay unos esquemas que hacen los detectives de esto. Al final, por si no fuera poco, el precio del Bitcoin vuelve a caer porque como estos tokens que han sido hackeados y esta plata que al final se ha robado, el hacker necesita liquidarla, ¿no? Necesita venderla para finalmente captar dólares, que es lo que él necesita. Entonces, al hacerlo, el precio vuelve a bajar y no sería raro que en los próximos días, ya no producto de el temor que hay en el mercado cripto, sino producto de que esta plata que ha sido robada, que va a ser vendida poco a poco, va a estar siendo liquidada en los exchanges, entonces el precio vuelva a bajar más. Eso es lo que se está hablando actualmente, porque solo ha sido liquidada una pequeña parte de lo que ha sido robado a FTX. Entonces, vemos cómo todo esto se va amarrando y va provocando una serie de eventos desafortunados que al final llevan al precio del Bitcoin a caer. Bien, lecciones aprendidas, ya con esto termino. Bueno, primero, la centralización es un problema. Hablamos siempre de la descentralización y de la distribución de la información, que es lo que garantiza el Bitcoin. Aunque algunos tienen sus reservas sobre si el Bitcoin es un esquema distribuido, porque al final hay varias ballenas que controlan el precio, que venden, que compran y que manipulan el precio y al final los pequeños inversionistas como uno pues no pueden sacar mucho provecho porque son estas ballenas las que se están aprovechando todo el tiempo del mercado. Entonces, esta centralización es un problema. En los tokens es un problema, en los altcoins es un problema porque al final dependen de una empresa y esa empresa es una empresa privada y sobre todo no está bajo las leyes de supervisión y de regulación normales de un banco o de una empresa financiera. Todos estos controles han sido creados para empresas financieras tradicionales, pero no para el mundo cripto. El mundo cripto, si tú invertís en algo, pues te la estás jugando. Es una inversión de alto riesgo y puede que en algún momento perdas tu plata. El mito del supergenio con superpoderes y superinteligente que puede hacer todo, era el mito que arropaba a este personaje Sam Bankman, que al final pues resultó siendo un fraude, ¿no? Entonces esto también nos lleva a reflexionar y a aprender de que no debemos de creer en en ese mito de supergenio, ¿no? Que resuelve todos los problemas y que puede hacerlo todo. Nuestro país se ha visto eso muy recientemente y eso hay que tenerle cuidado. El culto a la personalidad tampoco es bueno. Es necesario que las instituciones hagan su trabajo, es decir, si tú estás haciendo algo, es necesario que alguien lo supervise, ¿no? En contabilidad vemos mucho eso, porque yo recuerdo cuando era auxiliar, pues alguien hacía el libro de IVA, pero otro lo revisaba. ¿Por qué lo revisaba otro? Porque el otro te detectaba errores que tú no lo podías detectar, porque tú lo habías hecho, entonces no te dabas cuenta. Eso mismo es bueno aplicado al mundo financiero y aplicado en cualquier aspecto de la vida, sobre todo en los negocios. Es importante que las instituciones, que existan instituciones que hagan su trabajo y que puedan supervisar las operaciones de otros. En nuestro país hay una wallet que nadie sabe, ni siquiera no sabemos las direcciones de esa wallet. Hay una wallet, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente cómo es que está siendo manejada y no sería raro que en algún momento entremos en una situación de estas. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque esto vienen tiempos difíciles y van a haber una serie de quiebras que van a estar asociadas en los próximos días, meses, y bueno, quiera Dios que no sea así, pues que me equivoque, pero lo más seguro es que hay que estar preparados para eso, estimados. La auditoría, lección 5, la auditoría y la contabilidad sigue siendo las herramientas que evitan el fraude. No hay otra forma de hacerlo. Por más que existan controles automáticos, que existan contabilización automática, factura electrónica y todos estos controles, siempre es necesario el aspecto humano para detectar este tipo de cosas. En un mundo del cripto, donde parece que ahí todo es súper tecnología y que todo es, que, no se, que es inmune al fraude y que es inmune al robo, también pueden haber estas cosas, estimados. Es igual que en el mundo financiero, solo que el mundo financiero está más supervisado, está más legal, está más regularizado. Y eso en el mundo cripto no sucede, entonces está más sujeto a este tipo de cuestiones, ¿no? Importante la independencia de la opinión financiera que dictamina sobre las cifras de una empresa y sobre una empresa como FTX que prácticamente era inexistente o estaba supervisada por
personas no idóneas o personas incompetentes, ¿no? Que no podían dar su opinión porque no tenían acceso a la información y porque no reclamaban la información, porque el CEO de esa empresa controlaba todas las finanzas. De hecho, se habla que había, digamos, en las cifras de las empresas, había digamos, una puerta trasera, un backdoor se llama en inglés, donde sacaban la plata para la otra empresa, sin que existiera ningún control de nada. Entonces, ¿se puede imaginar usted eso? Y todo esto era supervisado por el personaje de Sam Bankman. Entonces, esto es terrible, estimados, porque si no hay cifras públicas, si no hay auditorías, si no hay informes que podamos nosotros ver sobre una de estas empresas o sobre una wallet, ya saben a cuál me estoy refiriendo, entonces es bastante peligroso que estos fraudes se den y invertir plata ahí también es peligroso. Entonces debemos de considerarlo, debemos aprender las lecciones y debemos tomar escuela de esto, ¿no? Estimados, porque si no, vamos a caer una y otra vez en los fraudes. Y finalmente, la última lección es la más importante de todas, ¿no? Esto lo puse en inglés porque así es el dicho en inglés, not your case, not your coins. Quiere decir, no tus llaves, no tus monedas. ¿Por qué no tus llaves? Porque cuando tú depositas la plata en una wallet que es centralizada, estás dándole tus llaves privadas a esa empresa, a esa persona, a esa institución, a ese lo que sea. Entonces no están en tu poder. Lo que garantiza en el mundo cripto, por lo menos en el mundo Bitcoin, es que tú tengas tu plata asegurada, es que tengas tus llaves. Y para eso hay una serie de formas de hacerlo. Vimos eso en el webinar de wallets. Al final, pues existen múltiples métodos, carteras en frío, existen también los nano layer que puedes almacenarse, pero al final uno guarda ahí sus cripto y a dónde la guarda después, si se te pierde, si se te la roban, etcétera. Bueno, hay tantas cosas que resolver en este mundo cripto que ya el mundo financiero lo resuelve, ya los bancos lo resuelven, ¿no? Y nos hacen cuestionar en realidad cuál va a ser las soluciones que se van a dar para todo esto. Pues al final no está claro, es un tema de futuro, es un tema que lo vamos a ver en los próximos años cómo se resuelve. Bien, me quedo ahí, o sí, ya me pasé el tiempo y los invito, próximo webinar siempre vamos a estar siempre a las 8:30 próximo miércoles y si quieren apoyar nuestro canal, si quieren apoyar nuestros videos, cómprenos un software ahí, vamos a estar al 2x1 de empresas y además un 20% de descuento en nuestro software cuenta portable, pues si usted está interesado. Nos vemos, compartan, dejen like, nos vemos próximo miércoles, pasen buenas noches y que tengan un buen Black Friday para todos aquellos que van a ir a comprar este viernes. Hasta luego.